Bien, mi nombre es Sergio Mercado Camarillo, soy juez del Juzgado Segundo de Loreto, Zacatecas, y me correspondió compartir con ustedes una materia que se llama bienes. Esta materia debe de ser vista de manera conjunta con las personas, bienes y personas. Ese es el título que se le debe de dar a esta materia. Bienes, ¿qué son los bienes? Los bienes son un elemento del patrimonio en cuanto a que significan las cosas que pueden ser objeto de un derecho siempre apreciable en dinero. Es decir, es el carácter pecuniario el que les da este sentido a los bienes. Cuando nos referimos pues a los bienes, nos estamos refiriendo a una parte del patrimonio y es necesario recordar que el patrimonio forma parte de los atributos de las personas. Recordarán ustedes que cuando hablamos de los atributos de las personas físicas, hablamos de la capacidad, del nombre, del patrimonio, del estado civil, del domicilio y de la nacionalidad. Las personas morales tienen casi los mismos atributos que las personas físicas, excepto no tienen estado civil. Y en cuanto a la capacidad, solamente tienen la capacidad de ejercicio. Las personas físicas poseen una capacidad de goce que es reconocida desde el nacimiento, incluso desde antes, desde el momento de la concepción. La capacidad de ejercicio inicia con la mayoría de edad. La ley reconoce tres tipos de capacidad de goce, o tres grados en la capacidad de goce. El primer grado es el reconocido a los seres concebidos, no nacidos, pero con la condición de que nazcan viables. Esto es, que sean presentados ante el oficial del registro civil para su registro e inscripción, o bien que permanezcan con vida durante las 24 horas siguientes a su nacimiento. El segundo grado de la capacidad de ejercicio inicia con el nacimiento, pero siempre y cuando haya nacido viable. Es decir, a partir de que es presentado ante el oficial del registro civil o bien a partir de las 24 horas siguientes a su nacimiento. Recordemos que para la biología, un ser humano tiene vida a partir de que respira. Sin embargo, para el derecho es a partir de que nace viable. En el primer grado del reconocimiento de la capacidad de goce, los efectos se retraen pues hasta el momento de la concepción. Y en este segundo grado de la capacidad de goce, que inicia con el nacimiento y que es a partir de la viabilidad, dura hasta que se adquiere la mayoría de edad. Luego entonces, en este segundo grado de la capacidad de goce están ubicados todos los menores de edad, cuya actuación para la celebración de actos jurídicos es a través de sus representantes legales, es decir, por quienes ejercen la patria potestad, por sus padres y a falta de estos, por los abuelos paternos o de los abuelos maternos. A falta de unos y de otros, sería a través de quien ejerce el cargo de tutor y quien tiene por objeto cuidar de su persona y de sus bienes, es decir, llevar a cabo la administración de los bienes. Si se fijan, aquí aparece nuevamente el tema de bienes. En cuanto al tercer grado de la capacidad de goce, esta inicia, dijimos, con la mayoría de edad. Esto es cuando adquieren 18 años. La capacidad de goce termina con la muerte y la capacidad de ejercicio puede verse interrumpida porque un sujeto caiga en estado de incapacidad o porque esté sujeto a interdicción. Bien, carecen pues de capacidad de ejercicio los privados de sus facultades mentales, pero todo ser humano por el simple hecho de serlo tiene una capacidad de goce. Por eso se dice también que todos los que tienen capacidad de ejercicio todos los que tienen capacidad de ejercicio tienen capacidad de goce, pero no todos los que tienen capacidad de goce tienen la capacidad de ejercicio. Bien, en cuanto a las personas morales, estas solamente tienen una capacidad de ejercicio y ellos solamente pueden actuar o ellas solamente pueden actuar
a través de sus representantes legales. Por ejemplo, tratándose de las sociedades mercantiles, podría ser a través del Consejo de Asamblea, del Consejo Directivo, del órgano representativo, sea presidente o presidente y tesoreros, o presidente, tesoreros y ejecutivo, es decir, de manera colegiada, o bien a través de un ejecutivo o del presidente simplemente. Entonces, las personas morales actúan a través de sus representantes y por eso es que no tienen una capacidad de goce. Pueden actuar también a través de sus apoderados legales, facultados por el órgano representativo, a través de el otorgamiento de poderes ante notario público. Me retrotraje un poco para hablar de los bienes, para poder ubicar dónde se encuentran pues los bienes. Dijimos que los bienes están dentro del patrimonio y que el patrimonio es una parte integrante de los atributos de las personas, tanto de las personas físicas como de las personas morales. Ese es nuestro objeto de estudio, el patrimonio. Entonces esta clase comienza pues hablando del patrimonio, los elementos que lo conforman, que son dos elementos, el elemento activo y el elemento pasivo. Así como también hablaremos de la universalidad jurídica y de la universalidad de hecho, que forman parte del patrimonio. Del patrimonio que es inalienable, que no se puede vender, no puede ser objeto de transacción y que constituye la personalidad jurídica por excelencia. De tal manera que el patrimonio no es transmisible, no puede ser objeto de compraventa, no puede enajenarse. Enajenar el patrimonio en vida de las personas significaría tanto como enajenar la personalidad. La personalidad no puede ser enajenable. Sin embargo, cabe hacer la distinción que el patrimonio como universalidad jurídica es transmisible solamente por causa de muerte, a través de las sucesiones, de la sucesión legítima o de la sucesión testamentaria. Recordarán que el derecho sucesorio es una transmisión de bienes, derechos, obligaciones por causa de muerte. Es decir, cuando se produce la muerte de una persona, se transmite su patrimonio en su totalidad. Bien, pero entonces, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas, susceptibles siempre de apreciación económica, es decir, que tienen una apreciación en dinero y constituyen una universalidad jurídica. El patrimonio, decíamos que se integra por dos elementos, el elemento activo y el elemento pasivo. El elemento activo está conformado por todos los bienes y derechos susceptibles de apreciación económica, que tienen una apreciación en dinero. Estos derechos que forman parte del activo, se refiere a los derechos reales y a los derechos personales o bien derechos mixtos. El elemento pasivo está conformado por las obligaciones y las cargas siempre susceptibles de valoración pecuniaria. Hay haber patrimonial cuando la suma del activo, es decir, de los derechos y de los bienes, es superior a el pasivo, es decir, que las obligaciones y las cargas. Entonces hablamos de que hay un haber patrimonial. Decimos que hay solvencia económica. Son más los bienes y los derechos que las obligaciones, de tal manera que se puede cumplir fácilmente con el patrimonio, con todas las obligaciones que tenga una persona. Pero cuando el pasivo es superior que al activo, es decir, que las obligaciones y las cargas son superiores a los derechos y a los bienes, hablamos de que hay un déficit patrimonial y por ende hay insolvencia económica. Cuando hay insolvencia económica por parte de una persona física, tenemos que solamente se puede liquidar el patrimonio hasta donde alcance con el haber patrimonial. Pero luego entonces, con aquello que no se alcanzó a cubrir, ciertas obligaciones o ciertas cargas, ciertas deudas, entonces tenemos que no hay un patrimonio ejecutable. Y por eso es que muchas resoluciones, muchas sentencias no pueden llevarse a cumplimiento, porque hay
o falta un patrimonio que sea ejecutable en la persona, precisamente porque hay un déficit patrimonial, hay una insolvencia económica. Tratándose de las personas morales, sucede casi exactamente lo mismo, ¿sale? También tienen dos elementos, un activo y un pasivo. De tal manera que cuando hay insolvencia económica por parte de las personas morales, se produce el procedimiento o el juicio de concurso de acreedores a través también del procedimiento de quiebra, de tal manera que se liquida el patrimonio de las personas morales a través de estos procedimientos y hasta donde alcance a cubrirse a los acreedores. Pero desde luego, tomando en consideración que deberá de respetarse la preferencia o el grado de prelación entre los acreedores. Bien, es importante determinar la prelación y el derecho de preferencia, pues, de los acreedores en relación con los créditos que se van a hacer efectivos tanto a las personas físicas como a las personas morales cuando se trata de la liquidación de un patrimonio. Porque es necesario revisar, pues, cómo están conformados los bienes y también si algunos de esos créditos, de alguno de esos derechos, que pueden ser embargos o que pueden ser créditos garantizados con alguna hipoteca, si están inscritos en el registro público de la propiedad. Esto es lo que marca la pauta para liquidar esos créditos pertenecientes a acreedores conforme a un derecho de preferencia y conforme a un derecho de prelación. Poco a poco, conforme vayamos avanzando en esta clase, iremos dirimiendo algunas de estas dudas. Bien, en la charla que estamos teniendo a través de este medio, de esta forma, voy a encargarme de presentar una clasificación de los bienes y esta clasificación será desde varios puntos de vista, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista corporal y desde el punto de vista sobre la aplicación de los derechos que recaen en ciertos bienes o también de las personas en las que recaen. Así pues, hablaremos durante este lapso de los bienes fungibles, no fungibles, bienes consumibles, no consumibles, bienes pertenecientes a un dueño cierto y conocido, bienes sin dueño, abandonados o bien cuyo dueño es ignorado. Los bienes vacantes, los bienes mostrencos, los bienes semovientes, los bienes corpóreos e incorpóreos, así como de los bienes inmuebles y muebles. Hablaremos de cómo están clasificados los bienes a través de todos estos puntos de vista y el significado que tienen, cómo es que se les da una cierta identificación o un cierto concepto para efectos jurídicos. Obviamente esta clasificación siempre va a tener un efecto y una finalidad jurídica. Posteriormente hablaremos de la propiedad, de las formas de adquirir la propiedad, concentrándonos en aquellas adquisiciones que son primitivas, luego para hablar de las adquisiciones derivadas y hablar así pues de algo de la accesión y de la ocupación, para concluir finalmente este apartado con la prescripción. Bien, para apoyo de esta clase y para lograr el objetivo que es transmitir a ustedes alguna idea, alguna inquietud con estos temas, me voy a apoyar pues de una presentación, de unas imágenes que voy a tratar de transmitir enseguida. Bien, parte de lo que hablábamos hace un momento inicia pues con el título de bienes y personas. Y bienes decíamos pues que es una parte del patrimonio
en cuanto a que son las cosas, objetos que representan un derecho siempre apreciable en dinero. El patrimonio decíamos que es un conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas apreciables siempre en dinero que constituyen una universalidad jurídica. Decíamos que el patrimonio tiene dos elementos, un activo y uno pasivo. El activo está integrado por un conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero. Pueden ser los derechos reales, los derechos personales y los derechos mixtos. El elemento pasivo, decíamos, está integrado por el conjunto de obligaciones y cargas susceptibles de valoración pecuniaria. Luego hablamos de que hay haber patrimonial cuando el activo es superior al pasivo, cosa que ya expliqué hace un momento, y hay un déficit patrimonial cuando el pasivo es superior al activo. Y entonces hay déficit patrimonial, hay una insolvencia económica. Cuestión que quedó explicada también. Luego, la universalidad jurídica que constituye el patrimonio se puede entender en una doble vertiente. En el tiempo, porque abarca todos los bienes, todos los derechos, las obligaciones y las cargas que una persona tenga o pueda tener en el futuro. Y en el espacio, se refiere a todo aquello que tenga un valor o un contenido económico, un valor pecuniario. El patrimonio puede tener dos tipos de universalidades, una universalidad de hecho y una universalidad de derecho. Sin embargo, la universalidad de hecho puede ser reiterativa, puede ser que haya distintas universalidades de hecho. Y esta se conforma con todos aquellos objetos o cosas que obtenemos o que adquirimos por medio del contrato. Es decir, mientras que celebramos actos jurídicos a través de los cuales se adquiere la propiedad, estamos pues obteniendo distintas universalidades de hecho. Entendido el acto jurídico como la manifestación de la voluntad tendiente a crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Es decir, cuando se produce el efecto deseado por el actor, por el autor de esa manifestación de la voluntad. La universalidad jurídica significa todos esos derechos, bienes, obligaciones y cargas que una persona tenga o pueda tener en el futuro. Por eso decíamos, pues, que el patrimonio constituye una personalidad jurídica por excelencia, que el patrimonio es inalienable. En vida de las personas no se puede vender un patrimonio, no puede ser enajenable. Luego hablamos también de derechos patrimoniales y derechos no patrimoniales o extrapatrimoniales. Los primeros son aquellos que tienen un contenido económico y los segundos, los derechos no patrimoniales o extrapatrimoniales, son aquellos que no pueden valorarse pecuniariamente. El ejemplo clásico de los derechos no patrimoniales o extrapatrimoniales son el nombre. Hay un derecho de las personas a tener un nombre, a llevar un nombre. Pero estos derechos no tienen un contenido económico. ¿Vale? Luego, decíamos, vamos a exponer enseguida la clasificación de los bienes. La clasificación de los bienes, primeramente, en sentido jurídico. ¿Qué es un bien en sentido jurídico? Es todo aquello que puede ser objeto de apropiación. Y pueden ser objeto de apropiación todas aquellas cosas que no estén excluidas del comercio. Los bienes o las cosas pueden estar fuera del comercio, pueden estar excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Por su naturaleza, están fuera del comercio todas aquellas cosas que no pueden ser poseídas por una persona exclusivamente. Los ejemplos clásicos de los bienes que están fuera del comercio por su naturaleza y que no pueden ser poseídos por una persona exclusivamente son, por ejemplo, la luna, el sol, los planetas, las estrellas, las constelaciones, la atmósfera, el aire, no pueden ser poseídos exclusivamente por una persona debido a su propia naturaleza. Quedan pues fuera del alcance del ser humano. Bien, por disposición de la ley,
están fuera del comercio todas aquellas cosas que declara irreductibles a la propiedad particular. Es decir, que no pueden ser objeto de apropiación por un ser humano, a pesar de que estén a su alcance, por declaración y por disposición de la ley, no pueden ser objeto de propiedad por un particular. Por ejemplo, una calle, la plaza pública, la plaza de armas, la catedral, un jardín. Estos son bienes que no pueden ser objeto de apropiación y por eso la ley los ha declarado como irreductibles a la propiedad particular. Los bienes en sentido económico son todas aquellas cosas, todos aquellos objetos o bienes que pueden ser útiles al hombre. Luego entonces, recordemos el significado de bienes, todo aquello que, o toda aquella cosa, objeto que tiene una valoración pecuniaria, pero sirve para satisfacer las necesidades del hombre. Todo aquello, pues, que es útil al hombre son los bienes en sentido económico. Luego hay otra clasificación que la legislación y la doctrina hacen con relación a los bienes desde el punto de vista corporal. Los bienes corporales se clasifican, pues, en bienes fungibles y no fungibles, bienes consumibles y bienes no consumibles, bienes de dueño cierto y conocido, bienes sin dueño, abandonados o cuyo dueño es ignorado. Los bienes fungibles son aquellos que tienen un mismo poder liberatorio y sirven como instrumentos de pago. Pueden cambiarse unos por otros precisamente porque tienen un valor preestablecido que es igual, por ejemplo, el dinero. Pudiéramos pensar también en otros objetos o bienes que también tienen este mismo poder de cambio, como pudiera ser ciertos metales preciosos como el oro, la plata, que tienen un valor apreciable y que está definido o preestablecido por el Banco de México. Todo el dinero, toda la circulación de la moneda tiene pues un respaldo en oro en el Banco de México. Y cuando hablamos de bienes no fungibles, son aquellos que no tienen un mismo poder liberatorio. No pueden servir como instrumento de pago. No pueden cambiarse unos por otros precisamente porque no tienen un valor económico preestablecido que sea igual. Por ejemplo, una casa o un terreno no se pueden cambiar por otros o no pueden servir como instrumentos de pago de tal manera que se pueden cambiar unos por otros debido a que no tienen un mismo valor económico preestablecido. Esto no quiere decir que no se puedan celebrar ciertos actos jurídicos, ¿verdad? En relación a estos bienes. Puede haber una permuta, puede haber un cambio de un bien inmueble por otro, pero no necesariamente porque tengan un mismo valor preestablecido. Esto no está regulado en las leyes, que por ejemplo las casas, los terrenos puedan cambiarse unos por otros con el mismo poder liberatorio. En todo caso, se necesitaría un avalúo o bien en la negociación asumir las posibles pérdidas o ganancias que se pudieran tener con el tráfico o negociación de estos actos. Los bienes consumibles son aquellos que se agotan o se consumen en el primer uso, es decir, se agotan en la primera ocasión. Y ejemplos de estos pudiéramos poner, por ejemplo, la gasolina, el gas, la comida. La comida solamente tiene un uso y los bienes no consumibles son aquellos que permiten un uso duradero y constante, es decir, se pueden usar en más de una sola ocasión. No importa aquí tanto la duración de los mismos, sino que permiten un uso duradero y constante, no se agotan en la primera ocasión. Y como ejemplo de los bienes no consumibles, pudiéramos poner una computadora, una silla, una mesa, un reloj, un celular. Son bienes que permiten un uso constante, tienen un uso permanente y duradero. No importa la duración, sino simplemente
simplemente que permitan un uso por más de una ocasión. Luego, los bienes de dueño cierto y conocido, bienes sin dueño, abandonados o de dueño ignorado. Ya hablamos de los bienes fungibles, de los bienes no fungibles, de los bienes consumibles y de los bienes no consumibles. Los bienes mostrencos. Los bienes mostrencos son los bienes muebles, abandonados o perdidos, cuyo dueño se ignora. Los bienes vacantes son aquellos bienes inmuebles, cuyo dueño se ignora, o bien que también están abandonados. Recordar aquí que existe un procedimiento ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales, conforme a la Ley General de Fraccionamientos Rurales, para llevar a cabo un procedimiento, pues, para poder adquirir la propiedad de los bienes inmuebles que se encuentren vacantes, que no tengan un dueño cierto y conocido, o bien que estén abandonados, desde luego con las prescripciones que señala la propia ley. Clasificación relativa a los bienes corporales como a los incorporales. Estábamos hablando precisamente de los bienes corporales y decíamos que entraban los bienes fungibles, no fungibles, bienes consumibles, no consumibles, bienes de dueño cierto y conocido, bienes sin dueño, ignorados o bien abandonados. Pero también dentro de esta misma clasificación de los bienes corporales entran los bienes muebles y los bienes inmuebles, los bienes corpóreos y los bienes incorpóreos, bienes de dominio público y propiedad de los particulares. Cuando hablamos de los bienes muebles y de los bienes inmuebles, es necesario hacer la precisión que en un sentido general, amplio, todas las cosas pudieran ser bienes muebles o inmuebles, y nos quitaríamos de tanta clasificación. Sin embargo, el derecho crea ciertas ficciones precisamente para regular ciertos actos jurídicos y adaptarlos a todas aquellas formas que pueden ser útiles al ser humano. Pero, sin embargo, todos estos bienes tienen un contenido económico. Luego, entonces, cuando hablamos de bienes muebles, de bienes inmuebles, por su naturaleza, estamos hablando de todos aquellos bienes que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin que se vea alterada su forma o su sustancia. Los bienes muebles son aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin que se vea alterada su forma o su sustancia. Pueden trasladarse por sí mismos o por medio de una fuerza exterior. Pueden desplazarse o transportarse y sin verse alterada su forma o su sustancia. Bien, me voy a regresar un poquito a donde estábamos. Y estábamos con la clasificación de bienes muebles, inmuebles. Ya expuse en qué consistían los bienes muebles y los inmuebles. Ahora, en tratándose de los bienes inmuebles, se crea un régimen que es bastante especial, dado que toma en cuenta las ventajas de la inmovilización para la creación de un registro. Los bienes inmuebles se distinguen, pues, de los bienes muebles en cuanto a la inmovilización, en cuanto a su fijeza, y en cuanto a que, pues, no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin que se vea alterada su sustancia. Pero entre las ventajas es que crean un registro, el registro público de la propiedad, que tiene por objeto dar publicidad y certeza de los actos jurídicos celebrados entre las personas respecto de bienes inmuebles, de tal manera que la inscripción genera derechos de preferencia, derechos de prelación en relación a la propiedad o en relación a hacer efectivo un crédito que está celebrado en relación a bienes inmuebles, crea derechos. Bien, la ley establece una capacidad distinta para enajenar bienes inmuebles que para enajenar bienes muebles. Para enajenar bienes inmuebles se exigen mayores formalidades, se ponen mayores trabas para la enajenación de bienes inmuebles, se requiere una capacidad especial, una capacidad de ejercicio. Solamente las personas con capacidad legal, con capacidad de ejercicio, pueden celebrar actos jurídicos en relación con los bienes inmuebles. Los emancipados, como excepción, pueden
celebrar actos jurídicos, es decir, los menores de edad en cuanto a que son emancipados, en cuanto a que han celebrado nupcias, pero no han adquirido la mayoría de edad, pueden celebrar actos jurídicos, pero siempre con ciertas formalidades y con anuencia o consentimiento de sus padres. A falta de estos, con la anuencia o consentimiento de la autoridad judicial. Enseguida, pues, hablamos también de una clasificación de los inmuebles atendiendo a su naturaleza, inmuebles atendiendo al destino, inmuebles atendiendo al objeto al cual se aplican. Por su naturaleza, decíamos que los bienes inmuebles son aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro, no pueden ser trasplantados o desplazados sin que se vea alterada su forma o su sustancia. Son aquellos que se distinguen pues por su fijeza, por su inamovibilidad. Los inmuebles por destino se refiere a todos aquellos muebles que por su naturaleza pertenecientes a al dueño de un inmueble, son accesorios del mismo y necesarios para su uso y explotación. La ley los ha reputado entonces como inmuebles. Entonces, estos bienes inmuebles en realidad son bienes muebles que son incorporados al bien inmueble, pero que son incorporados por el mismo propietario del bien inmueble y que también es propietario de esos bienes muebles. Pero esa incorporación, además, debe de tener un destino. El destino es que sirva para darle un uso y explotación al bien inmueble. De tal manera que los requisitos de los bienes inmuebles por destino son que estos sean incorporados o llevados al bien inmueble y que sean fijados en el mismo. Pero además que el propietario sea propietario tanto del bien inmueble como de sus bienes muebles. Los ejemplos clásicos de los bienes inmuebles por destino son un motor que es llevado por el propietario del bien inmueble al mismo para llevar a cabo una explotación o un uso específico que va a tener sobre el bien inmueble. Por ejemplo, puede ser succionar agua de un pozo. Entonces tendría una explotación, pero además está fijo al subsuelo. Es la fijeza, pues, lo que le da el carácter de bien inmueble por destino, a pesar de que separadamente, visto individualmente, pudiera considerarse como bien mueble. Pero esa fijeza, esa inamovibilidad que se le va a dar dentro del bien inmueble, a ese motor es lo que lo hace un bien inmueble por destino, porque está destinado a dar un uso y una explotación al bien inmueble. Y además es propiedad del mismo dueño. Tiene trascendencia todo esto desde el punto de vista jurídico, no solamente son los conceptos. Enseguida lo voy a explicar. Los bienes inmuebles por el objeto al cual se aplican. Se refiere a los derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles. Atendiendo al objeto al cual se aplican, los bienes inmuebles pueden consistir también en derechos reales constituidos sobre los mismos. Es decir, los derechos reales, mientras que recaen sobre un bien inmueble, son considerados también como inmuebles esos derechos reales. Por eso se determina que es en base al objeto al cual se aplican. Hablábamos de las condiciones requeridas para la inmovilidad de los bienes por destino, que pertenezcan al dueño del inmueble y que sean necesarios para los fines de la explotación. Si no son necesarios para los fines de la explotación, no podrían ser jamás bienes inmuebles por destino. Hay luego algunos bienes que se pueden prestar a confusión. Y podríamos decir que una construcción, una edificación, son los casos típicos de los bienes inmuebles. Un fondo constituye un bien inmueble, pero las construcciones, las edificaciones, son hechas también con bienes muebles que fueron llevados al lugar. Cuando hablamos, por ejemplo, de la arena, de la cal, del cemento, de los ladrillos, de los servicios de albañilería, de los trabajos de herrería, de carpintería, y en relación a las puertas, el fierro forjado o trabajado que vino a formar parte de la casa,
Todos estos bienes separadamente eran bienes muebles, pero que sirvieron para la edificación de una casa. Esta casa, con todos estos elementos, con la integración de todos estos bienes muebles, no necesariamente tiene la categoría de bienes inmuebles por destino, sino más bien son bienes inmuebles por naturaleza. No tienen por objeto darle un uso o explotación a la casa, sino que vienen a integrarse al bien inmueble derivado de la propia naturaleza. Una casa se forma con todos estos bienes, pero cosa distinta es el caso del motor del que hablábamos, también, por ejemplo, el caso de una estatua en cuanto a que sea fija, esté fija al bien inmueble. Esa estatua que queda fija en cuanto a que tiene un pedestal o un mecanismo para ser fijada o inamovible del bien inmueble, es lo que lo hace que se considere un bien inmueble por destino. Lo mismo pudiera pasar con otros bienes, como pudiera ser un espejo que queda fijo a la pared, pero fijo de una manera que no pueda considerarse como un bien separado, un bien mueble separado. También por las molduras que pueden servir para darle sustento a ese mismo espejo. Bien, entonces habría que hacer dos tipos de operaciones en tratándose de los bienes inmuebles por destino. Una operación que es material, que consiste en llevar los bienes muebles al bien inmueble, y la fijeza o inamovilidad que vayan a tener dentro del bien inmueble considerado de forma natural. Ah, Otra cuestión o otro elemento que habría que revisar es la operación intelectual, la operación intelectual que tiene que ver con el destino que se le va a dar a ese bien inmueble. El destino es el uso, la explotación que va a tener dentro del bien inmueble, la fijeza, la inmovilidad, pero también el uso y la explotación que va a tener dentro del bien inmueble. Recordando, pues, a lo que mencionaba hace un momento, los bienes muebles por su naturaleza, perdón, hablábamos de los bienes inmuebles por su naturaleza, ahora son los bienes muebles por su naturaleza. Son las cosas que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismos o por el impulso de una fuerza exterior. Es decir, pueden ser desplazados, transportados por sí mismos o bien por la mano del hombre o por cualquier otro medio que les dé un desplazamiento de un lugar a otro y que sin que se vea alterada su forma o su sustancia. Bienes muebles por disposición de la ley. Los bienes muebles por disposición de la ley son los derechos y acciones que tienen por objeto o se derivan de cosas muebles o cantidades exigibles. La acción derivada de un derecho real, si tiene por objeto cosas muebles, es considerada como bienes muebles. Bien, hace un momento lo decía, las acciones, ya sean reales, ya sean personales, toman el nombre de bienes inmuebles o de bienes muebles dependiendo si recaen sobre bienes inmuebles o sobre bienes muebles. La acción real reivindicatoria, por ejemplo, si recae sobre un bien inmueble, es considerado un derecho real. Sobre un bien inmueble es considerado un bien inmueble también. El derecho de crédito, que recae siempre sobre bienes muebles, será bien mueble. Por eso decíamos anteriormente que se puede prestar a una confusión cuando hablamos, pues, de toda esta amplia clasificación de los bienes, porque en un sentido general todos los bienes o son bienes muebles o son bienes inmuebles. Cuando nos referimos a los derechos, encajan dentro de los bienes muebles o dentro de los bienes inmuebles. Cuando hablamos de bienes fungibles o no fungibles, pues también pueden considerarse entre los bienes muebles o bienes inmuebles. Igual los bienes consumibles o no consumibles. En general, todos pudieran encajar dentro de bienes muebles o inmuebles, pero dijimos que las creaciones del derecho, que muchas de las veces son ficciones, por ejemplo, cuando hablamos de los bienes inmuebles por destino, de los bienes inmuebles por su naturaleza, son precisamente para la adaptación de ciertos actos jurídicos y que tiendan a satisfacer necesidades del hombre en cuanto tengan un valor pecuniario, un valor apreciable en dinero. Todas estas acciones reales o personales deben tener pues un contenido económico. Luego también se presta a ciertas confusiones
porque cuando hablamos de derechos reales, como por ejemplo del usufructo, de la servidumbre, de la habitación, de la hipoteca, en esos casos estamos hablando propiamente de derechos reales, que no tienen nada que ver con la disposición de la cosa. Luego, la propiedad es un derecho real también, pero queda un poquito o un poco excluida de lo que son estos derechos reales si notamos que en el derecho de propiedad sí hay un poder directo e inmediato sobre la cosa que no sucede tratándose de los otros derechos reales. Cuando hablamos pues de la servidumbre, hablamos de un derecho de servidumbre quizás de paso, de un derecho de servidumbre de acueducto, pero no hablamos de la propiedad de la cosa, de la disposición de la cosa sobre la cual recae ese derecho de servidumbre. Lo mismo sucede con el usufructo. En el usufructo tenemos un derecho de uso y un derecho de disfrute de la cosa. El jus utendi y el jus frendi, que nos permite usar y disfrutar la cosa, el objeto sobre el cual recae este derecho de usufructo. Pero no tenemos un poder de disposición y abuso de la cosa, de tal manera que no podemos celebrar actos de transacción con los mismos, no podemos modificar ni siquiera esos objetos, esas cosas que forman parte del derecho de usufructo, en su defecto del derecho de usufructo, de servidumbre. Lo mismo sucede con el derecho de hipoteca. Tenemos una garantía, sirve de garantía para que se realice el pago de un crédito, pero no se habla de la propiedad de la cosa distinta que sucede con el derecho de propiedad. A pesar de que es un derecho real, sí se tiene el poder de disponer libremente de la cosa, para venderla, para enajenarla, para modificarla, para hacer remodelaciones sobre un bien inmueble, sobre una casa, por ejemplo. Tenemos esa libre disposición. Se compone, pues, la propiedad de tres elementos: el jus utendi, jus frendi y jus abutendi. El derecho a usar, disfrutar y disponer de la cosa. Y es un derecho oponible erga omnes. Esto quiere decir que es oponible a todo el mundo. Cuando hablamos de los bienes inmuebles, por anticipación nos referimos a todos aquellos bienes que, perdón, cuando nos referimos a los bienes muebles por anticipación, nos estamos refiriendo a todos aquellos bienes muebles que forman parte de un bien inmueble, pero que están destinados a separarse del mismo bien inmueble y que una vez que se separen, van a adquirir la categoría o la calidad de bienes muebles. Ejemplos de estos son, por ejemplo, las cosechas, los frutos, los árboles, en cuanto a que todavía no sean derribados, forman parte, esos bienes muebles, de un bien inmueble, ¿sí? Pero por anticipación pueden separarse del mismo, de tal manera que se pueden celebrar actos jurídicos respecto de estos bienes inmuebles de manera anticipada, es decir, pueden ser objeto de venta a la madera, aun cuando todavía no hayan sido cortada, las cosechas, los frutos, los árboles en cuanto a que estén también pendientes de derribarse. El problema es que cuando se celebran este tipo de actos jurídicos, por ejemplo, una compraventa, antes de que se dé pues la separación de los bienes muebles, del bien inmueble al que se encuentran adheridos, va a generar conflictos, para empezar, de competencia. ¿Qué órgano jurisdiccional sería el competente para conocer de un asunto de esta naturaleza? Luego, entonces, la ley es la que nos define el órgano jurisdiccional que va a ser competente para conocer en el caso de un conflicto con la interpretación del contrato de compraventa respecto de bienes muebles por anticipación. Y en todo caso sería el juez del domicilio donde se encuentra el demandado, del domicilio del demandado. Es decir, no se atiende a la ubicación del bien inmueble, sino al del domicilio del demandado. Cuando se trata de conflictos, de acciones derivadas con
derechos reales, es decir, con bienes inmuebles, habría que atender a la ubicación del bien inmueble. Luego también presenta problemas respecto de si estos bienes pueden ser embargados o no separadamente del bien inmueble. Y la legislación nos resuelve este tipo de cuestiones, de problemáticas, y hay consideración al respecto de que sí pueden ser embargados, solamente que cuando coexisten un embargo y un derecho de hipoteca, es decir, el derecho de hipoteca que conlleva todo el bien inmueble, habría que atender a las cuestiones de prelación ante el registro público de la propiedad, es decir, a partir de cuando se da una inscripción del título de crédito que tiene una garantía de hipoteca, de tal manera que los bienes muebles que se hayan producido, por ejemplo, los frutos, las cosechas que se hayan producido con posterioridad a esta, no podrán afectar al derecho de hipoteca. Esto es, se resuelve conforme a una prelación del orden, conforme y a favor del acreedor hipotecario. Bien, habrá otros temas también igualmente importantes para definir si los bienes muebles por anticipación pueden afectar ciertos patrimonios. Por ejemplo, en tratándose de legado o bien de la usucapión. Lo mismo sucede también con los bienes inmuebles por destino. Por ejemplo, en tratándose de la usucapión, que consiste en una forma de adquirir la propiedad cuando se revisten ciertas calidades, ¿sí? Que se tenga una posesión pacífica, continua, pública, cierta y de buena fe. Bien, existiría pues la problemática de si se pueden adquirir de este modo los bienes muebles que sean por anticipación o por destino, así como también con los embargos, si se pueden embargar bienes pertenecientes o que forman parte de los bienes inmuebles por destino. Todas esas problemáticas habría que analizarlas desde un punto de vista jurídico y lo que nos dice la ley para resolver esos casos concretos. Luego hablamos de bienes semovientes, los bienes semovientes que son los animales. Los bienes corporales, que son las cosas, que son los derechos, en cuanto a que sean derechos reales o derechos personales. Los bienes incorpóreos, que son los derechos reales y los derechos personales. Los derechos corporales se refiere a todas aquellas cosas, objetos que pueden ser captados, percibibles a través de los sentidos y que tienen una existencia material. Los derechos incorpóreos son los derechos reales o personales y que además tienen una existencia abstracta. Son ficciones del derecho, son creaciones del derecho, por ejemplo, una obra artística, la obra del poeta, un descubrimiento hecho por el sabio, los nombres comerciales o los logos o nombres que se dan a ciertas fábricas. Todos estos son derechos que pueden ser reales o personales, pero que son ficciones del derecho. Luego hablamos de bienes de dominio, de poder público. Cuando hablamos de bienes de dominio o de poder público, nos referimos a todos aquellos bienes que pertenecen a la federación, a los estados o a los municipios. Estos pueden ser los bienes de uso común, los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios del estado. Los bienes de uso común, decíamos en un principio de la exposición, se refiere a todos aquellos que pueden ser aprovechados por los habitantes de una comunidad. Por ejemplo, la calle, por ejemplo, la plaza pública, el jardín, la catedral, son bienes que son de uso común y estos son inalienables, es decir, que no se pueden vender, no se pueden transigir, no pueden ser objeto de una enajenación. Son imprescriptibles en cuanto a que no pueden adquirirse por prescripción positiva, aun cuando se reúnan ciertas calidades en algún caso específico,
de posesión de manera pacífica, pública, continua y de buena fe, y en concepto de dueño, no son prescribibles. No puede adquirirse la propiedad por prescripción, son imprescriptibles, pues. Los bienes destinados a un servicio público son aquellos que se refieren a ciertas cosas que sirven para dar un servicio al público. Pudiéramos pensar, por ejemplo, en un campo de fútbol, en una cancha deportiva. Son bienes destinados a un servicio público. Pero luego, para el aprovechamiento, pues se pudieran solicitar ciertas concesiones por parte de las autoridades respectivas, siempre con las prescripciones señaladas por la ley. Los bienes propios del Estado son todos aquellos bienes que pertenecen en propiedad al Estado. Estas son las características de las que hablábamos en los bienes de uso común, que son inalienables, imprescriptibles, todos pueden aprovecharse, todos los habitantes pueden aprovecharse de estos bienes con las restricciones establecidas por la ley, y para aprovechamientos especiales se necesita una concesión otorgada con los requisitos que establezcan las leyes respectivas. Las características de los bienes destinados a un servicio público es que son también inalienables y son imprescriptibles, mientras no se les desafecte del servicio público a que se hayan destinados. Luego, los bienes pertenecientes a los particulares son todas las cosas, todos los bienes que tiene cada persona en lo particular. Hasta aquí llevamos expuesto todo lo que es la clasificación de los bienes. Haciendo una breve remembranza, decíamos pues que los bienes pueden ser en sentido jurídico, en sentido económico, o bien bienes corporales. Entre los bienes corporales pues están los bienes inmuebles y bienes muebles. Todos estos bienes con un significado muy especial que sirven para identificarlos, para darle un sentido jurídico, pero también para resolver ciertas controversias jurídicas que tienen que ver con cuestiones de competencia, con cuestiones de formalidad de los actos jurídicos. La ley exige mayores formalidades para la celebración de actos jurídicos con relación a bienes inmuebles que con relación a bienes muebles. Por ejemplo, cuando los bienes inmuebles exceden de 100 cuotas de salario mínimo, estos deben de celebrarse por escrito y en escritura pública ante notario público, y además, para que surtan efectos contra terceros, deben estar inscritos en el registro público de la propiedad. Recordemos que el registro público de la propiedad tiene por objeto es dar publicidad y certeza de los actos jurídicos. En los bienes muebles no se requiere tanta formalidad, y en los bienes inmuebles, cuando estos no exceden de 100 cuotas de salario mínimo, pueden constar en un contrato privado ante 2 testigos, y con eso es suficiente para que tengan una formalidad jurídica. Entonces, decíamos que el hecho de darle nombre, de darle significado, de darle un concepto a toda esta clasificación de los bienes, sirve para resolver ciertos conflictos que tienen que ver también con respecto a si ciertos bienes son embargables por separado, o si no lo son, por ejemplo, en los bienes inmuebles por destino, que no pueden embargarse por separado, no pueden separarse del bien inmueble al que están destinados para dar un servicio, una utilidad o una explotación, porque sería tanto como depreciar el valor económico de dichos bienes. En el caso de la hipoteca, si se llevara a cabo la separación de estos bienes muebles por destino, o de los bienes muebles que vienen a integrarse a los bienes inmuebles por destino, sería afectar en sus derechos al acreedor hipotecario. De tal manera que son cuestiones que, de llegarse a dar, pues deberían de ser resueltas conforme a esta temática que debe estar considerada en nuestras legislaciones, y que para el caso de que si no lo estuviera, pues de cualquier forma nos obliga a resolver conforme a las distintas fuentes del derecho que pudiera ser la doctrina. La doctrina es una fuente importante del derecho cuando no se encuentra legislado algún aspecto. También, por ejemplo, cuando se realiza el legado de un bien inmueble, recordemos que
los bienes inmuebles pueden transmitirse también por sucesiones y de forma particular a través del legado. Cuando se transmite a través del legado un bien inmueble por destino, es decir, un bien mueble que fue integrado a aquel bien inmueble para darle ese servicio, esa utilidad o esa explotación, ¿qué efectos produciría? ¿Podrá realmente separarse ese bien mueble? Bueno, habría que considerar esos aspectos conforme a la legislación, conforme a la doctrina, pero desde luego lo que quiero dejar sentado para ustedes a través de esta grabación es que quede alguna inquietud en ustedes, pero además también que se eviten todo este tipo de actos que pudieran ocasionar un perjuicio o un gravamen, una demeritación en el valor de esos bienes inmuebles por destino. Bien, espero hasta aquí haber cumplido con esta parte de la clasificación de los bienes y en cuanto a que se les haya dado un significado y que éste sea útil para resolver ciertas controversias que llegaran a presentarse en un momento determinado. Enseguida me refiero a la propiedad. La propiedad es un poder jurídico que en forma directa e inmediata ejerce una persona sobre un bien para su aprovechamiento total. Decíamos que se conforma de tres características o elementos que son el jus utendi, el jus fuendi y el jus abutendi, un derecho de uso, de goce y de disponer o de abusar de la cosa. Este derecho es oponible erga omnis, es decir, es oponible a todo el mundo. La propiedad como medio de adquirir la propiedad, los medios de adquirir la propiedad son una adquisición a título universal o bien a título particular. La adquisición a título universal es aquella en la cual se transmite el patrimonio como universalidad jurídica. La adquisición a título particular es aquella en la cual la transmisión de los bienes se efectúa por medio del legado, es decir, se transmite un bien individualizado, un bien específico, es decir, cuando el legatario recibe bienes hereditarios por contrato y donación. Adquisiciones primitivas y adquisiciones derivadas. Las adquisiciones primitivas son aquellas en las cuales el bien que se adquiere o que se obtiene ya había estado en el patrimonio de otra persona. Es decir, no la recibe de un titular anterior, sino que ha permanecido sin dueño, siendo el primer ocupante de la misma. Son por excelencia la accesión y la ocupación. En cuanto a las formas derivadas, supone la transmisión siempre de un tercero, es decir, que la cosa o el objeto, los bienes ya han estado en el patrimonio de otro. Por ejemplo, el contrato, la herencia y la donación. Luego hablamos de las adquisiciones onerosas y gratuitas. Las adquisiciones onerosas que se refieren a aquellas en las cuales el adquiriente tiene que pagar un precio cierto y en dinero, en bienes o en servicio, a cambio del bien que recibe. Es decir, siempre hay el pago de una contraprestación. En las adquisiciones gratuitas, el adquiriente no tiene que pagar ningún precio y por tanto no tiene que cubrir ninguna contraprestación. Los ejemplos de estas son la donación gratuita o en el caso de las sucesiones. En las sucesiones se transmite el patrimonio de una persona de manera gratuita, pero es la transmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones. Es decir, son las transmisiones o las adquisiciones que se hacen por causa de muerte. Las adquisiciones por actos entre vivos son aquellas que se desprenden de actos o hechos entre vivos. Los ejemplos clásicos son los contratos de compraventa, de permuta, y así como también la accesión y la prescripción. La ocupación es una forma de adquirir la propiedad a través de la aprehensión o la detentación de una cosa. Luego, en la ocupación se exigen ciertos requisitos. Que esa aprehensión o detentación se lleve a cabo respecto de una cosa. Que la aprehensión o detentación se ejecute de forma permanente y con el ánimo de adquirir el dominio, y que recaiga sobre cosas que no tengan dueño o cuya legítima procedencia se ignore. Entre las formas de ocupación encontramos la adquisición de un tesoro, la adquisición de animales por la caza y la adquisición de los animales por la pesca.
la adquisición de determinadas aguas en cuanto a que no sean propiedad de la nación. Un tesoro consiste en un depósito oculto de dinero, alhajas, objetos preciosos, artísticos y joyas arqueológicas cuya legítima procedencia se ignore. El tesoro pertenece a quien lo descubre en sitio de su propiedad. Pero si éste lo encontrara en un bien inmueble que no sea de su propiedad y sin el consentimiento del dueño, la mitad, en este caso, se considera que el tesoro será propiedad del dueño del predio. Pero si el tesoro fuera encontrado en un bien inmueble, en un terreno ajeno, con consentimiento del dueño, se entiende que el 50% es para el dueño del predio y el otro 50% para el que lo encontró. Adquisiciones de animales por la caza. Los animales que se encuentren en tierras de propiedad particular y que no estén marcados se presume que son del dueño del predio, mientras no se pruebe lo contrario. Es lícito a cualquier persona apropiarse de los animales bravos, así como de los enjambres que no hayan sido encerrados, lo anterior con las debidas reservas legales. Bien, los enjambres que no hayan sido encerrados pueden ser objeto de apropiación. Quiero comentarles que hace unos meses tuvimos un asunto en el Juzgado Segundo de Loreto, Zacatecas, que tenía que ver con una acción de responsabilidad civil en el cual la actora demandaba a 3 personas, al apicultor y a otras 2 personas que eran las que habían ordenado la captura de un enjambre, bien, y el objetivo de estas personas era realizar un trasiego, es decir, capturar el enjambre, ponerlo en una caja de seguridad para posteriormente ser trasladado a un lugar donde las abejas pudieran realizar los procesos de la miel, de la creación de la miel. Y resulta de que en ese caso, cuando el apicultor estaba realizando los trabajos o las maniobras de captura del enjambre, algunas de estas abejas no fueron pues trasladadas de manera segura o no fueron encerradas de manera segura en la caja de seguridad, de tal manera que eh, las abejas que quedaron fuera, alteradas, fueron a ocasionar picaduras a un animal que se encontraba cerca, a un semoviente, consistente en un caballo, del cual con posterioridad se produjo la muerte, en ese mismo día en que se estaban llevando a cabo las maniobras. Luego, cuando ah, se produce la muerte del semoviente, es que la actora da aviso a las personas que estaban llevando a cabo las maniobras, los movimientos del enjambre, para reclamarles los daños y perjuicios. Sin embargo, pues estas negaron responsabilidad. Es así como inició este juicio y obviamente cuando hay contestación de demanda por los demandados, estos niegan que haya responsabilidad, argumentando que no estaba demostrado, pues que hubieran sido esas abejas las que ocasionaron las picaduras y que a raíz de eso se haya producido la muerte del semoviente. Bien, ¿por qué traigo a colación este caso? Este caso es importante porque cuando una persona intenta apropiarse de ciertos animales bravos o de ciertos enjambres que no han sido encerrados, desde luego que también es responsable de las maniobras, de los actos que realiza tendientes a llevar a cabo esa captura. Y en el caso obviamente habría que valorar si existía o no existía responsabilidad. Afortunadamente, en este caso, logró concluirse a través de un convenio, pero sin embargo sí se hizo una labor para establecer de una manera probabilística qué tanto podían asumir los demandados una responsabilidad. De tal manera que si a ellos les constaba que el dueño del semoviente que había, pues había perecido,
había muerto a consecuencia de picaduras de abejas, si les constaba a ellos que la dueña les había informado durante ese mismo día. Y ellos aceptaron que sí habían sido informados, lo cual fue acercando un poquito las probabilidades para considerar que entonces el enjambre que había sido puesto en movimiento era el que había ocasionado las picaduras a ese animal. Luego, considerando esa probabilidad, también en cuanto al tiempo que me dio de la información, finalmente los demandados, el apicultor principalmente, terminó aceptando que había una responsabilidad. Los otros dos demandados era un matrimonio que eran los que habían ordenado la captura del enjambre y eran los que iban a resultar beneficiados con la captura porque eran los que iban a llevar a verse beneficiados con el procesamiento de la miel. Finalmente, también aceptan responsabilidad y la obligación se distribuye por partes iguales entre los demandados, entre el apicultor y el matrimonio que había ordenado la captura del enjambre. Entonces, es un caso que sirve para ejemplificar que las personas también son responsables por las maniobras que realizan en ese intento de capturar animales bravos o bien los enjambres que se encuentran encerrados. Aquí en este caso se hablaba de una responsabilidad civil, aunque no se especificaba si era una responsabilidad civil subjetiva u objetiva. Recordemos que la responsabilidad civil objetiva es aquella que surge por la puesta en marcha o movimiento de materiales peligrosos o bien de ciertas maquinarias que son peligrosas por la puesta en marcha o en movimiento. La responsabilidad civil subjetiva que se refiere al deber de vigilia que debemos observar sobre ciertas conductas. Entonces, a pesar de que no se había señalado si era una responsabilidad civil objetiva o subjetiva, habría que atender a la causa patendi para determinar, sí, a la causa de pedir para determinar si era una responsabilidad civil objetiva o subjetiva. El caso, sin duda alguna, haya sido también de gran trascendencia al momento del dictado de la sentencia, pero también yo creo que el valor económico en que estaba sustentada las prestaciones, el valor del animal, del semoviente, del caballo, estaba señalado desde el escrito de demanda en una cantidad aproximada de 25,000 pesos. Desde luego, también fue un factor determinante para que las partes pudieran concluir este asunto a través del convenio. Entonces, son esta clase de conflictos que a veces nos hacen razonar, pues, sobre lo importante que tiene cada tema que es abordado desde el punto de vista jurídico, desde la manifestación de la voluntad, desde los actos o hechos que realizamos en cada una, pues, de nuestras acciones. Adquisiciones de animales por la pesca. La pesca en las aguas de uso común se regirá según las leyes respectivas. El derecho de pesca en aguas particulares pertenece al dueño de los predios en que ellos se encuentran con sujeción a la ley correspondiente. Es decir, al titular de un predio donde hay aguas tiene el libre derecho de llevar a cabo la pesca, pero siempre con sujeción a las leyes. Captación de aguas. El dueño de un predio en que exista una fuente natural, un ojo de agua, un manantial de agua, o bien que sean subterráneas o pluviales, tiene derecho a disponer de esas aguas. Pero si estas pasan a una finca, de una finca a otra, se considera de utilidad pública y quedará sujeto a la ley respectiva. Es decir, cuando las aguas que son producto de una fuente natural o bien de un ojo de agua, cuando éstas salen a la superficie y pasan a una finca contigua, estas ya se consideran de utilidad pública y es entonces cuando quedan sujetas a la ley respectiva. La accesión es una forma de adquirir la propiedad, ya sea mediante la unión o incorporación de una cosa accesoria a una principal. Todo lo que se une de manera natural o artificial a una cosa pertenece al dueño de esta por virtud del derecho de accesión. Sus principios son: lo accesorio sigue la suerte de lo principal y nadie puede enriquecerse a costa de otro. Hay dos tipos de accesión, la accesión natural y la accesión artificial. La accesión natural supone la unión o incorporación de ciertas cosas sin la intervención del hombre y en ella no puede haber ni buena ni mala fe.
La accesión artificial supone siempre la unión o incorporación llevada a cabo por la mano del hombre. Aquí sí puede haber buena o mala fe. En cuanto a las formas de accesión natural, tenemos el aluvión, la abulsión, el nacimiento de una isla y el cambio del cauce de un río. Hay aluvión cuando se da un acrecentamiento natural que sufren los predios colindantes a las riberas de los ríos por el depósito paulatino de materiales que la corriente va formando en una ribera. Es decir, hay un depósito paulatino de materiales en una ribera del río. Es decir, hay pequeños desprendimientos de materiales que se van formando a las orillas de un río y esto permite que haya un acrecentamiento natural de uno de los predios. De esta manera es que se da el aluvión. La abulsión se presenta cuando la corriente de un río, de manera violenta, de forma violenta, logra desprender una fracción reconocible de terreno y esta es llevada a un predio inferior a la ribera opuesta. Es decir, en la parte de la ribera de un río hay un desprendimiento de una superficie reconocible de terreno y esta es llevada a un predio inferior, de tal manera que se produce también un acrecentamiento y esta forma de adquirir la propiedad por accesión se le conoce como abulsión. Nacimiento de una isla, el nacimiento de una isla se puede producir o se puede formar por aluvión o por abulsión, o bien porque la corriente de un río se divide en dos brazos, de tal manera que una porción quede rodeada de agua. Así es como se da el nacimiento de una isla y también es una forma de adquirir la propiedad por accesión. Cambio del cauce de un río. Cuando el río cambie de cauce, tratándose de aguas propiedad de particulares, los propietarios de los predios a través de los cuales se establece el nuevo cauce, ahora serán los adquirentes de las aguas. Se consideran pues que adquieren las aguas. En cuanto a las formas de la accesión artificial, tenemos que esta se puede dar por incorporación, por mezcla o por confusión. Por incorporación es cuando dos bienes muebles pertenecientes a distintos dueños se unen viniendo a formar uno solo. Por mezcla es la unión o la incorporación de sólidos pertenecientes a distintos dueños. Y confusión es cuando la unión o la fusión de líquidos pertenecientes a distintos dueños vienen a formar uno solo. Prescripción. La prescripción es un medio de adquirir la propiedad y consiste en adquirir bienes o derechos o bien de perderlos, así como de liberarse de obligaciones por el solo transcurso del tiempo. Es decir, por medio del transcurso del tiempo se pueden adquirir derechos, se pueden adquirir bienes, pero también es una forma de liberarse de las obligaciones. Hasta aquí voy a hacer una breve pausa. Bueno, retomando hasta aquí lo de la exposición, nos referimos pues a temas que en algún momento dado seguramente van a ser de sus conocimientos en la práctica y que espero haber dejado en ustedes alguna inquietud en relación con todo lo hablado respecto a la clasificación de los bienes, así como también de las formas de adquirir la propiedad. Y bueno, ha sido todo un gusto, un placer para mí participar en este acto, en este evento. Y me despido de ustedes. Es un placer haber estado aquí con ustedes. Hasta la próxima.